Dios les bendiga. Continuamos nuestra serie de estudios sobre la armadura de Dios. En este y los próximos programas consideraremos cada elemento que conforma la armadura del cristiano. Examinaremos cada parte con la cual Dios nos equipa para poder resistir con éxito y triunfar en esta batalla. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, nos dice Pablo en esta primera parte del versículo 14 de Efesios 6. Debido a que el creyente y Satanás están en constante colisión, necesitamos entender la magnitud de esta ordenanza, que como dice Pablo en 3 ocasiones, es para poder estar firmes. Versículos 11, 13 y 14. Tal como indica este imperativo, el creyente debe permanecer siempre con el cinto de la verdad. Conforme vemos la importancia de esta pieza de la armadura en particular y de la manera en que debemos usarla ceñida, entenderemos lo que Dios en realidad nos está diciendo. El soldado romano llevaba una túnica que cubría gran parte de su cuerpo. Ahora bien, una túnica suelta podía ser un impedimento para desenvolverse con habilidad en medio del campo de batalla. Por ese motivo necesitaba ceñirla a su cuerpo con esmero, bajo un cinturón que era doblemente usado al servir también para guardar las armas. El cinto que mantiene ceñido a los creyentes y que demuestra su compromiso al estar y permanecer siempre solícitos para presentar defensa del Evangelio es la verdad. La persona que demuestra y que vive con una disciplina, preparándose constantemente con la palabra de la verdad de las Sagradas Escrituras, planificando su vida según los propósitos de Dios, es un cristiano genuino, equiparable a un soldado que milita en las filas del ejército de Dios. Asegurarse de mantener la túnica ceñida al cuerpo es una actitud responsable de preparación, al evitar que el atuendo pueda ser un obstáculo en medio de la batalla. Y de la misma manera, un creyente, como buen soldado del ejército de Jesucristo, debe impedir que las cosas del mundo lo distraigan. Debe ceñir su vida con la verdad, evitando enredarse en las cosas mundanas que solo son un estorbo que obstaculiza el cumplimiento de la misión para la cual Dios lo ha convocado. El mismo apóstol Pablo nos dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Preparemos nuestro corazón para escuchar la enseñanza que viene a continuación y al final recuerda compartir este programa. Es tu palabra, palabras que llenan de gozo, son tus promesas, promesas que alientan mi fe para seguirte hasta que esté contigo. Tus caminos, Señor, guíame. Todo lo que yo más quiero
promesas que alientan mi fe para seguirte hasta que esté contigo por tus caminos, Señor, guíame. Todo lo que yo más quiero, Jesús, es estar muy cerca de ti, pues conoces mi andar. Llévame hasta el final. Quiero servirte, alabarte, ensalzarte, mi Dios, con todo mi ser, y por siempre, Señor, proclamar tu verdad. Y por siempre, Señor, proclamar tu verdad. La guerra oculta es el apelativo que se utiliza para referirse al conflicto del cual la mayor parte de la opinión pública está ignorante. De una forma concreta, con este apelativo se ha definido el conflicto que enfrentó a la URSS y Japón a finales de la Segunda Guerra Mundial y que por medio de batallas poco conocidas terminó finalmente con la expulsión del dominio japonés de China. El desarrollo también de lo que es el mapa geopolítico que conocemos en esta zona y que se produjo allá por los años 1945 más o menos. El cine también nos ha acercado a la realidad de estas guerras ocultas, por medio de la ficción con los agentes 007 o Bourne y otros tipos de agentes de espionaje y contraespionaje, nos acercan a realidades de conflictos en la sombra de las cuales no somos muy conscientes, pero que sí están alterando y afectando nuestro estilo de vida. De hecho, en estos días estamos siendo testigos de esta clave de espionaje política en diferentes lugares. En el ámbito espiritual, esta guerra oculta también se mantiene en activo. La guerra de Satanás es contra Dios y sus planes para la humanidad, y se desarrolla en los campos de la tierra, pero también en las regiones celestiales. Las escenas que nos relatan estas luchas cósmicas imperceptibles, donde incluso Satanás pretende impedir el nacimiento del Mesías, son realidades que no vemos, pero que sí van a afectar y alterar el curso de la historia humana. Y puesto que como creyentes en Cristo nos hemos posicionado del lado de Dios en este bando, también somos diana y estamos siendo afectados por estas batallas. ¿Cómo se desarrolla esta guerra oculta en nuestros días? Porque hay muchas cosas que tenemos que entender que se están lidiando y que son batallas en las que participamos. Satanás está abriendo campo de batalla en aspectos que pudieran pasarnos desapercibidos, pero que sí son muy perceptibles en el día a día. Por un lado, Satanás abre esta guerra oculta cuestionando el carácter y la credibilidad de Dios. Tal como sucediera en Edén, el objetivo de Satanás es hacer que el ser humano dude y se cuestione todo lo que viene de Dios. De forma constante la batalla se recrudece y escuchamos con que Dios os ha dicho que... Y Satanás quiere llevarnos a creer que Dios no es digno de confianza. Y escuchamos este argumento de muchos ateos en nuestros días que dicen, ¿podría Dios hacer una piedra que Él mismo no pudiese levantar? Argumentos que rozan lo absurdo, pero que buscan poner limitaciones a Dios y hacernos cuestionar la capacidad de Dios. Cuando el creyente comienza a dudar de la bondad, amor, poder, gracia, misericordia, provisión o suficiencia de Dios, está uniéndose a Satanás en cuestionar la credibilidad de Dios en la historia. Cuando caemos víctimas de la ansiedad, de la intranquilidad, de la desesperanza, estamos cuestionando con Satanás la fidelidad de Dios que suple en cada momento. Y con estos muchos otros temas, cuando no aceptamos el perdón de Dios, cuando culpabilizamos a Dios por aquellas situaciones que traen dolor a nuestra vida, todos estos pensamientos, todas estas situaciones de rebeldía, son la estrategia del diablo para que cuestionemos la veracidad de Dios y su palabra. Por otro lado, también nos lleva a ser confrontados con nuestra obediencia y nuestro llamado. De una forma muy real vemos esta batalla cuando se levantan persecuciones que nos hacen sentir tentados a abandonar y a velar por nuestra seguridad antes que por nuestro compromiso con la fe. Otras veces, de una forma más sutil, esta confrontación se abre con la presión de la mayoría social, la presión del grupo en medio del que vivimos, el temor a las críticas o rechazo que nos hace vivir alejados del plan de Dios para no ser diferentes. O incluso también vemos esta confrontación cuando somos llamados a vivir una vida fácil, un evangelio sin cruz,
un evangelio sin compromiso, un evangelio sin perdón, quitando de nuestro ideario todo aquello que supone esfuerzo. Y la vida cristiana, cuando realmente pierde su compromiso, se vuelve aceptable para la mayoría, pero generalmente pierde su poder. También esta batalla se lidia confundiendo las doctrinas. Las falsas enseñanzas y engañadores son señal inequívoca de los tiempos a la espera del regreso de Cristo. Pablo preparaba a Timoteo diciéndole allí, 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de engañadores y a doctrinas de demonios. Y cuando alguien no es enseñado y está siguiendo estas doctrinas, no está afirmado en la verdad, fácilmente cae en todo tipo de errores que les alejan de la fe. Y empezamos a argumentar nuestras excusas. Es que la Biblia es muy difícil de entender. Es que la Biblia tiene contradicciones. Es que no basta con ella para los asuntos complejos de la vida. Y empezamos a desarrollar argumentos que nos hemos creído y que hacen que ni intentemos conocer y estudiar la Biblia por nosotros mismos. Y en lugar de estudiar la palabra, nosotros, en lugar de incentivarnos al estudio personal, nos acomodamos en ser ovejas de un rebaño de todo tipo de pastores que ahogan nuestro criterio personal, diciéndonos lo que tenemos que creer, lo que tenemos que vivir. Pero el diablo sí continúa, y continúa causando divisiones también como su estrategia. Jesús es consciente que la división era uno de los grandes daños del pueblo de Dios en medio de la historia, y en aquella gran oración sacerdotal que encontramos en Juan 17, él dice, Padre Santo, y pide por los creyentes, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, para que sean perfectos en la unidad. Juan 17, 11, 21 y 23. Nada manifestaba más la carnalidad de la iglesia en Corinto que aquellas divisiones que se daban, diciendo yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, y los más espirituales decían yo soy de Cristo. Y por ello Pablo va a insistir también a los Efesios, poco antes en esta misma carta, Efesios capítulo 4, versículo 3, a decir que guarden de forma especial la unidad en el Espíritu. Claro, el diablo intenta dividir, pero también intenta llevarnos a otro engaño de confiar y creer en nuestros recursos personales, caer en la confianza de los logros pasados, de las fuerzas personales, dejando al Señor de fuera de su obra. Es fácil apoyarnos en nuestro conocimiento y no en el dador del conocimiento, llenos de conocimiento de la palabra, pero no obedientes a la guía del Espíritu. Y esta es una gran vanidad, intentar hacer las obras humanas que no son las obras de Dios, cuando yo intento hacer lo que creo yo y no lo que el Espíritu va dirigiéndome. Cayendo, incluso el diablo trabaja haciéndonos caer en la hipocresía y en la doblez de carácter. Cada vez hay más buscadores de bendiciones fáciles y rápidas, alejados de la vida que confronta con los sufrimientos. Buscamos la bendición de Dios, pero no el compromiso para buscarla. Y por un lado decimos que Dios nos está bendiciendo y por otro lado estamos viviendo de espaldas a Dios. Y esto es un problema con una sociedad como la nuestra que estamos rodeados de incrédulos religiosos, de personas que no creen pero que buscan en la religión esa paz, ese consuelo, esa ayuda que necesitan. Y por otro lado, viviendo también inmersos en una realidad de creyentes desobedientes. Personas que nos llamamos creyentes pero que nuestra vida no está viviendo acorde con la dignidad de la palabra de Dios y de la verdad. Y terminamos así, siendo incrédulos religiosos o creyentes desobedientes, terminamos haciendo la obra del diablo. Y cuando estamos más preocupados de nuestra reputación externa que de la espiritualidad que hay en nuestro corazón, estamos siendo derrotados en la batalla. Pero también el diablo nos cautiva con la mundanalidad. No importa, no pasa nada, todo el mundo lo hace. Y cuando caemos en los nuevos dioses de la modernidad, llámese materialismo, hedonismo, indulgencia, autocomplacencia, estamos cayendo en la idolatría de hacer del mundo nuestro Dios. La idolatría contemporánea no se vive en los grandes templos religiosos de antaño. La idolatría contemporánea se vive en los núcleos empresariales, en los centros comerciales, en las escuelas de exaltación de la realización humana. Y es ahí donde el diablo está metiendo su cizaña, para tenernos atrapados en todo tipo de estorbos. Y cuando hay estorbos en la vida, es cuando tenemos que empezar a ver la realidad. Porque no basta con conocer esta realidad de que estos conflictos forman parte de nuestra vida. No basta con conocer que estamos en medio de una batalla espiritual, una guerra oculta, sino que hay que estar equipados y preparados para esta guerra con el equipo de Dios. Por ello el apóstol nos va a usar dos verbos importantes cuando nos habla de la armadura cristiana. Por un lado nos va a hablar del verbo estad. Estad firmes. Estad en todo momento en guardia y equipados. Y cuando nos va a hablar de estad firmes, nos va a hablar de tres partes de esta armadura que tienen que formar
parte constante de nuestro equipamiento, no podemos quitárnoslas en ningún momento. Y estos 3 elementos son esenciales: el cinto de la verdad, la coraza de la justicia y el calzado del apresto del Evangelio. Esto no puede faltar nunca, en ningún momento no podemos separarnos de ellos. Tiene que estar puesto sobre nosotros. Estad equipados y firmes con esto. Hay un segundo grupo de herramientas en esta armadura para los cuales el apóstol usa el verbo tomad. Aquello que debemos tener preparado para ser utilizado en el momento del conflicto. Algo que tenemos que tener a mano para cuando sea reclamado con urgencia, rápidamente poder utilizarlo. Es el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu. Debemos tener nuestras armas de combate listas, preparadas y a mano en cada momento. Y tienen que estar siempre dispuestos, accesibles y preparados para cuando sean demandados. Y como hablábamos, el primero de estos elementos, y es muy esencial en todo lo que venimos diciendo, para evitar los estorbos de la vida, tiene que ver con el cinto. Este era un elemento muy importante en el soldado romano, como ya nos decía Carmen en la introducción, ¿verdad? Con su túnica, con la cual se podía enredar muy fácilmente sus pies, tenía que estar bien ceñida, bien ajustada, y todos estos picos que colgaban tenían que ser atados y sujetados con el cinto. Están ceñidos y preparados para los momentos importantes. Es un constante llamado de la Biblia. Fíjate, el pueblo de Israel allí en la primera Pascua es llamado a comer aquella Pascua ceñidos los lomos. Éxodo 12:11, listos para la marcha. Jesús llama a los discípulos ante la inminencia de su regreso a vivir ceñidos en los lomos de su entendimiento. Lucas capítulo 12, versículo 35. Y Pedro va a utilizar la misma expresión para hablar a los creyentes de cara a la venida y dice, 1 de Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Este término ceñir enfatiza que el cristiano tiene que estar con sus poderes mentales totalmente alerta a la venida y la realidad de Cristo, y tiene que estar alerta en todos los aspectos de su vida, en todas las áreas y en todo tiempo. El verbo también se utiliza de una forma curiosa en voz media. ¿Qué quiere decir esto? Que es algo en lo que tenemos que dedicar interés para hacerlo nosotros. Es un esfuerzo que tenemos que realizar. Tenemos que estar ajustando nuestra vida para que no haya engaños que nos estorben en el camino. No es algo que nos va a venir infundido, sino algo en lo que yo tengo que trabajar y esforzarme para añadir en mi vida. No me ciñen, ¿verdad?, el cinto de la verdad, sino me lo tengo que ceñir yo mismo. Y yo mismo tengo que estar ajustándome en la verdad y tengo que estar viviendo en ella. Por ello, este cinto de la verdad nos habla de todas las realidades que nos rodean, solo van a poder ser contrarrestadas por medio de la verdad de la palabra de Dios. Verdad nos habla de aquello que es cierto y que está perfectamente ajustado a la realidad. El contenido y el conocimiento del contenido de la verdad es esencial en esta lucha. Sin el conocimiento de la verdad de Dios, estamos siendo vulnerables a ser manipulados por todo tipo de vientos de doctrinas. Efesios capítulo 4, versículo 14. Ahora, este conocimiento también debe manifestarse, no solo intelectual, sino prácticamente por medio de la conducta, de un compromiso genuino. La verdad no es mero conocimiento intelectual, sino un compromiso genuino en la vida, en cada aspecto y en cada área de la vida. No vivo la verdad el domingo en la iglesia, sino que la vivo el lunes en mi trabajo, en mi familia, en mis relaciones sociales y en cada momento. Todo estorbo que se plantea es recogido en este cinto. Toda duda, toda división, todo cuestionamiento de Dios tiene que estar siendo llevado cautivo con este cinto de la verdad. Ceñirse con la verdad tiene que ver con varias cosas. En primer lugar, ceñirse la verdad tiene que ver con dejar los enredos de los negocios de la vida. Dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 4, ¿verdad? Aquel que milita no se enreda en los negocios de la vida. El pragmatismo, estos negocios de la vida, el pragmatismo, la búsqueda de los tangibles de la vida, a veces nos tiene absortos. El que se ciñe con la verdad sabe que la fe es más importante que la vista. La fe es mucho más importante que la vista. El objetivo del cristiano no está en esta tierra. El objetivo del cristiano está en el cielo y no en la posición que alcancemos en esta vida. Los negocios de la vida tienen muchas veces que ver con cosas que son necesarias, con cosas que son importantes, pero al mismo tiempo son cosas que nos mantienen nuestros pies enredados en este tiempo. Nuestra energía invertida en cosas que al final y a la postre nos matan. Nos matan porque nos están apartando del objetivo
Y nuestro objetivo no es hacer tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, sino hacer tesoros en los cielos. Es necesario despojarse de todo aquello que interfiera en nuestra fidelidad a Dios y dedicar tiempo para las cosas de Dios. Son cosas que tienen que cubrir nuestra vida, ¿verdad? Trabajo, estudios, formación, desarrollo, vida. Pero no podemos quitarlas, forman parte de nuestra túnica diaria. Pero sí podemos ceñirlas ajustándolas con el cinto de la verdad a su lugar oportuno para que no nos enreden en medio de estas batallas. Ceñirse con la verdad, en segundo lugar, tiene que ver también con autodisciplina y compromiso total con Dios. Como dijo ya el profeta Daniel en lo antiguo, Daniel 11:32, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Para ganar la batalla, para competir en el deporte, el resultado va a ser directamente proporcional al deseo genuino y al compromiso que se tiene con la meta. El que desea con mayor intensidad la victoria es quien tiene más posibilidad de alcanzarla. Por eso muchas veces vemos en competiciones y en partidos de fútbol como un equipo en teoría más pequeño con jugadores de no tanta calidad, con menor presupuesto, es capaz de enfrentar y a veces derrotar a los grandes equipos. ¿Por qué? Porque se crecen, tienen más deseo, más convicción en lo que están haciendo. El apóstol Pablo señala allí en 1 Corintios 9:25 que todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Aquel que lucha por alcanzar una meta tiene el control y dominio sobre todos los aspectos de su vida, porque todo está sujeto a la verdad y quiere cumplir con el reto. No es lo que apetece, sino lo que se debe hacer. Y si los que luchan por metas efímeras tienen ese grado de compromiso, ¿cuánto más debiera ser para aquellos que tenemos una esperanza única y maravillosa, una esperanza eterna? Ceñirse tiene que ver con autodisciplina y compromiso. Y ceñirse con la verdad tiene que ver, en tercer y último lugar, con la renovación de nuestro entendimiento, con la percepción de las cosas, para que podamos estar ajustándonos cada día a la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2. Es el anhelo de ser sinceros e irreprensibles delante de Dios. En cada momento, en cada aspecto de nuestra vida, dar lo mejor de nosotros para Dios. Ser, como dice el apóstol Pablo, sacrificio vivo. Y un sacrificio vivo es algo mucho más costoso que un sacrificio muerto. Porque a veces hablamos de los sacrificios de esas personas que fueron llevadas a la hoguera. Y sí, son momentos de tortura, de sufrimiento momentáneo que se pasa. Pero cuando eres un sacrificio vivo tienes que estar enfrentando la lucha día tras día, de una forma permanente, a pesar de la persecución, a pesar de la prueba, a pesar del conflicto, perseverar en vivir ese empeño para Dios. Ese sacrificio que nos abandona. Es el compromiso con Dios para ofrecerle excelencia de nuestra vida en todas las cosas, siendo la meta de todo lo que hacemos la gloria y la alabanza de Dios. Una perspectiva renovada, dar lo mejor para Dios, y Dios siempre en el primer lugar de nuestra escala de valores. Esto es ceñirse con la verdad. Contentarse con la mediocridad, vivir vidas espirituales aletargadas, vivir indiferentes ante todo lo espiritual como si tuviese un valor secundario, vivir la espiritualidad con desgana, dando prioridad al trabajo, estudios, familia, hogar, ocio, y cuando me queda tiempo, la vida espiritual. Vivir así no es ceñirse con la verdad de Dios, porque la verdad de Dios nos pide otra cosa. Y cuando no vivimos ceñidos con la verdad de Dios, quedamos expuestos a todo tipo de enredos, de luchas y de tropiezos en nuestra vida que nos van a hacer caer en la batalla. Y un soldado caído está expuesto a ser herido, dañado y muerto. Es darle oportunidad al diablo en nuestras vidas. Por eso tenemos que tener cuidado. Dios nos ha dejado un recurso maravilloso para enfrentar los engaños del diablo. El diablo es el padre de mentiras. Y para enfrentar al padre de mentiras, Dios nos ha dejado la palabra de verdad. La palabra única. Ahora, si esta palabra no la conozco, si no la vivo, si no la asumo como un compromiso real y personal en mi vida, no es efectiva. Estad firmes y estad ceñidos con la verdad, habla de mi responsabilidad para dejar las excusas y aferrarme a la verdad y vivir ajustado a lo que ella determina. Por eso quiero terminar invitándote a hacer una pequeña revisión. Revisa tu cinto, revisa si estás ceñido con la verdad. Pregúntate, ¿estoy leyendo y estudiando personal y diariamente la Biblia? ¿Qué impedimentos tengo para hacerlo? ¿Qué excusas pongo para no leer y estudiar la Biblia por mí mismo? ¿Estás obedeciendo la Biblia en tu vida cotidiana?
¿Estás viviendo ajustado a lo que Dios demanda en su palabra de verdad? ¿Qué luchas te cuestan enfrentar y todavía no estás superando? ¿Por qué? Revisa tu cinto. ¿Estás sujetándote a la verdad de una forma central en tu vida? ¿Tienes un compromiso de dedicar lo mejor de tu vida, la excelencia a Dios, lo mejor de tu tiempo, la prioridad de tu disposición, primero Dios y después todas las demás cosas? Porque, ¿sabes? Si no estamos dedicando lo mejor a Dios, ¿esperaremos que Dios nos bendiga con todas las bendiciones espirituales y la meta celestial? ¿Realmente anhelamos la herencia de Dios? ¿Cómo está tu vida ceñida con la verdad? Hazte esta pregunta en este día. Porque necesitamos ajustar nuestra vida con la verdad. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y me ayude para ceñirnos con la palabra de verdad, que nos ayudará a luchar todos los engaños que el diablo quiere meter en nuestro tiempo, por medio de divisiones, por medio de falsas doctrinas, por medio de todo tipo de seducciones. Que Dios nos ayude a ceñirnos en la verdad. Oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y de vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Tú el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. ¿Qué es la verdad? Muchas veces nos hacemos esta pregunta y necesitamos pararnos para no caer como Pilato preguntando a Jesús qué es la verdad, Juan 38, y escuchar la respuesta de Jesús a sus discípulos. Tu palabra es verdad, Juan 17. Es la palabra de Dios donde tenemos verdad para nuestras vidas, es la palabra de Dios que es verdad en nuestro caminar, es la palabra de Dios que es la respuesta para todo cuanto necesitamos. Por eso necesitamos amar y buscar la palabra de Dios constantemente, no dejarla. Quiero invitarte a terminar orando y pidiendo al Señor que Él nos ayude a amar su palabra, a vivir su palabra, a guardar su palabra y sobre todo, de forma especial, a hacer el esfuerzo por cada día de nuestras vidas, acercarnos a su palabra. Vamos a terminar con un momento de oración. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella es verdad para cada una de nuestras vidas. Gracias porque ella
da la respuesta de todo cuanto necesitamos. Gracias porque en ella tenemos la orientación para el día a día. Gracias porque en ella todos aquellos estorbos que muchas veces nos quieren atar en la vida son confrontados y son frenados. Por eso, Padre Celestial, pedimos que tú nos ayudes para afirmarnos en la verdad, para aferrarnos a la verdad, para sostenernos en la verdad. Que a ti sea toda la gloria, y en verdad danos pasión por vivir tu verdad. Te amamos, Señor, y pedimos tu ayuda, en tu santo nombre. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo.